Urrieta, escritor de célebres libros y activista pro vida. Bienvenido, Pablo, es un gusto tenerlo aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación y adelante, por favor, está en su casa. Perdón, Pablo, tu micrófono, por favor. Sí, muchas gracias. Para mí es un gusto enorme, un honor estar con todos ustedes también en Bolivia, un país al que aprecio mucho, quiero mucho, así que es una gran alegría y muchas gracias por la invitación también. Muy bien, entonces, proseguir, Pablo, favor? podemos pasar a tu exposición. Bueno, muy bien. Me invitaron para hablar acerca de un gran problema que vivimos hoy en día, que es la ideología de género. Como mencionaba al principio, yo soy autor de este libro. Es un libro que se ha hecho bastante conocido en todo el continente, en Europa también, Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. ¿Por qué escribí este libro? Este es un libro que tardé más o menos me llevó más o menos unos 16, 18 años de investigación acerca de toda esta problemática del género. El género es una teoría, una falsa teoría, una teoría pseudocientífica, porque quiere dar una apariencia de tener un fundamento científico, pero en absoluto no lo tiene, en la cual, básicamente, para explicarlo de una manera sencilla y que se entienda, según esta teoría, el ser humano proviene, así como en la evolución se planteaba que el ser humano, por ejemplo, proviene del mono, pero la teoría de la evolución terminaba ahí, en el ser humano, como el ser más perfecto en toda esa cadena evolutiva. Con la teoría del género, lo que se plantea es que el ser humano ha sido solamente una etapa en todo ese proceso de desarrollo. Y por culpa del cristianismo, por culpa de la filosofía occidental que categorizó las cosas, que le dio nombre a todas las cosas, eso previno de que el ser humano continuara en ese proceso evolutivo. Entonces ellos plantean de que en realidad ese proceso evolutivo continúa en la propia conciencia de cada uno y es la propia conciencia y los propios sentimientos lo que hacen que uno se determine en la realidad que uno quiera ser. Y ese autodeterminarse hace que eso sea realidad. Por ejemplo, le vamos a dar un ejemplo que se entienda bien claro. Aquí en Canadá hubo un caso que sacudió a mucha gente para que se diera cuenta de la peligrosidad de esta ideología de género, porque hace unos años un hombre de 50 años, padre de familia, tenía 7 hijos, y de repente a los 50 años dijo, me autopercibo como mujer. Y no solamente que él se autopercibió como mujer, fue un caso muy conocido aquí en la ciudad de Toronto, no solamente se autopercibió como mujer, sino que dijo, soy una niña de 6 años. Y el gobierno entonces, el gobierno de Canadá, que con las leyes y con las sentencias judiciales y el activismo político de toda esta corriente LGBT ha aceptado esta gran mentira de la ideología de género, no solamente le reconoció a ese hombre que era mujer, sino que le cambiaron incluso la fecha de nacimiento y en la partida de nacimiento le cambiaron el sexo. Es decir, el gobierno declaró que ese hombre era una niña de 6 años. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo van a cambiar la fecha de nacimiento? ¿No? Porque eso es una mentira histórica. Un hombre que había nacido allá por los años 60, de repente se le declara que nació en el año 2012. Y no solamente que nació en el 2012, sino que, claro, como era una pobre niña de 6 años, lo pusieron en adopción y lo terminó adoptando una pareja de lesbianas. Y ese hombre hoy en día tiene legalmente 8 años. Ese niño va a la escuela. Entonces aquí se abren una serie de problemas. Este hombre llega al primer grado en una escuela de Toronto, porque el hombre tenía 6 años, adoptado por lesbianas, y resulta que, claro, esto crea una tensión dentro de la comunidad de padres de esa escuela, porque de repente los padres dicen, yo no quiero tener a ese hombre metido en la misma clase que mi hija de 6 años. Yo no quiero que ese hombre se meta al baño, porque es una realidad que se meta al baño con mi hija de 6 años. Y les voy a dar algunos ejemplos incluso más extremos. Cuando hacen un viaje de curso, eso es muy común, ¿cierto? Hacer un viaje de curso en la secundaria, hacer un viaje de curso en la primaria,
a algún lugar, a Ottawa, por ejemplo, que es la capital de Canadá, es muy común que los colegios las escuelas hagan viajes en el bus a conocer la historia del país y demás, y los ponen en un hotel. Y ese hombre va a dormir en la misma habitación que una niña de su edad, de su supuesta edad, una niña de 6, de 7, de 8 años. Entonces esto creó una tensión muy grande porque muchos padres dijeron, no, yo a mi hija la saco de la escuela. No puede, la saco de ese curso, pido que la cambien. Y entonces ahí hubo una especie de latigazo, podríamos decir, de parte de la Corte de Derechos Humanos, porque, y este no es el único caso que tenemos cantidad de casos así. La Corte de Derechos Humanos tipificó en el año 2012 que el no aceptar la identidad de género de una persona, el no aceptar que ese hombre en realidad es una niña de 6 años, es un crimen de odio. Y los crímenes de odio, con respecto a la orientación sexual, con respecto a la identidad de género, perdón, que es esta supuesta identidad de ese hombre que es la identidad verdadera, esos crímenes que han tipificado conllevan a partir del año 2015 que el Estado le pueda quitar los hijos a sus padres si sus padres se oponen a esta ideología. Es decir, estamos hablando de una ideología que es peligrosísima, una ideología que tiene un carácter totalitario muy fuerte, que viene a destruir no solamente quienes somos como seres humanos, sino también viene a destruir a nuestras familias, viene a corromper a nuestros niños, viene a hipersexualizar a nuestros niños, porque también lo voy a explicar ahora. Decía yo al principio que esta teoría del género está muy relacionada con la teoría de la evolución, porque según esta teoría nosotros tenemos que continuar evolucionando, no tenemos que quedarnos con el hecho de ser hombres y ser mujeres. De hecho, la teoría de género niega que existan los hombres y las mujeres. De hecho, ellos han inventado una palabra para nosotros que según ellos nos creemos que somos hombres y mujeres. Nos han inventado un género que es el cisgénero, S-I-S género, cisgénero. La palabra cisgénero en realidad es una burla. La palabra cisgénero dentro de la comunidad LGBT y toda la gente que le han lavado el cerebro con toda esta teoría de género, para ellos es una burla, es como decir una persona retrógrada, una persona que no ha descubierto su verdadera realidad, una persona que no ha sido iluminada con este gran conocimiento de la teoría del género. La teoría del género, entonces, lo que afirma es que en realidad nosotros tenemos que descubrir nuestra identidad. Si uno se cree que es hombre o se cree que es mujer, está viviendo en un engaño y hay que liberarlo. Y es por eso que el Estado entonces tiene que garantizar que los niños conozcan ese derecho a descubrir su verdadera identidad de género. Y es ahí cuando entramos en una problemática gigantesca, porque es el Estado quien tiene que velar y por lo tanto el Estado se tiene que asegurar que los padres estén educando a sus hijos en identidad de género o como se dice, por ejemplo, educar en perspectiva de género. Ahí se entiende mejor entonces por qué, por ejemplo, les voy a dar ejemplos de Sudamérica, por qué en Argentina las maestras de jardín de infantes, ¿le dicen jardín de infantes en Bolivia? Sí, bueno, maestras de jardín de infantes de primer grado, de segundo grado, que hacían que los niños cambien su sexo dentro del aula, que se vistan como nenas, los varones como nenas, las nenas como hombres, hacían que los niños se maquillan para que experimenten, porque capaz que en realidad ellos tienen otro género, tal vez son transexuales esos niños, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Según esta teoría, los transexuales son los únicos que han descubierto la verdad. Los transexuales son los únicos que han descubierto su género verdadero y por eso hay que elevarlos en un pedestal, por así decir. Hay que mostrarlos a la sociedad como aquellos que han descubierto verdaderamente su género. Y por eso toda esta campaña LGBT, toda esta campaña de adoctrinamiento que vemos impuesta a nivel mundial por muchas compañías multinacionales, bancos, porque es lo que se quiere imponer, un nuevo paradigma del ser humano. Ya no somos seres humanos, sino que cada uno tiene que descubrir su verdadera identidad de género. Y así podemos dar ejemplos, pueden ir a mi página web, a algunos de mis videos de YouTube, donde van a ver hombres que se autoperciben como perros y se disfrazan de perros, hombres o mujeres que se autoperciben como gatos, como leones, como serpientes, hombres que creen que son mujeres, mujeres que creen que son hombres, seres humanos que no saben qué son y entonces se quieren expresar de una manera neutra porque no saben lo que son. De hecho,
todo este proceso de adoctrinamiento aquí en Canadá, que ha sido profundísimo, especialmente por medio de la educación sexual, ha creado todo un grupo de niños y toda una generación enorme de niños que han sido confundidos y ya no saben lo que son. No saben si son hombres, no saben si son mujeres, por los cuales les han creado un nuevo género, los agénero, aquellos que no saben qué género son. Es decir, incluso a esta confusión mental, esta confusión psicológica a la cual sumen los niños por este proceso de adoctrinamiento, lo quieren justificar como una realidad, cuando en realidad es una confusión realizada a través de todo este proceso de adoctrinamiento. Y una de las cosas que yo quería comentar con respecto a los transexuales, como aquellos ejemplos de realización personal, aquí en Canadá es muy común que en todas las librerías, las bibliotecas públicas, hay muchas bibliotecas públicas en todos los pueblos, después de la escuela hay programas como muchos padres trabajan, acá la escuela termina entre las 2 y las 3 de la tarde, como muchos papás trabajan hasta las 4, hasta las 5, muchas bibliotecas tienen programas, por ejemplo, para que los niños lean. Tienen programas para que los niños mejoren su lectura, que mejoren la manera de escribir y demás. Entonces es muy común, o era muy común que los padres le den permiso a los hijos para que después de la escuela vayan a ese programa, que generalmente las bibliotecas aquí en Canadá en muchos lugares están junto a alguna escuela principal. Pero ¿qué ha pasado? Que en los últimos años ha habido toda una campaña por la cual traen transexuales a las bibliotecas públicas para que tengan la hora de lectura. Es decir, los transexuales se sientan y pueden ver fotografías en internet de aquí, de Toronto, de Canadá, de Montreal, distintas ciudades, en las cuales está el transexual rodeado de niños de 4, de 5, de 6 años, leyéndoles un cuento, que es la hora de la lectura trans. Ahora bien, una cosa curiosa es que estos transexuales leen lecturas que han sido transformadas. Uno puede pensar en todos los clásicos de la Caperucita Roja, el Lobo Feroz, Blancanieves y los 7 enanitos, La Bella y la Bestia. La historia que ustedes se imaginen, en realidad en estos contenidos la han transformado para darle un tono de transexualidad, de homosexualidad, de lesbianismo. Incluso hay libros que han sido un escándalo, libros en los cuales se relataban actos de pedofilia, actos de incesto, los padres teniendo relaciones con los hijos teniendo relaciones sexuales entre ellos, porque los hijos o los padres tocando animales o teniendo relaciones con animales, por ejemplo. O sea, esto es tremendo realmente el proceso de adoctrinamiento. ¿Y eso a qué se debe? ¿O por qué también hay un énfasis gigantesco dentro de la educación sexual con el tema del sexo? Y hay una especie de obsesión de tal manera que los niños se inicien cuanto antes al sexo. Les voy a leer de una noticia que salió en El Salvador. Lo puse en mi Instagram. De hecho, los invito a que me sigan por Instagram. Me pueden encontrar como Pablo Muñoz Iturrieta. Y salió esta noticia que voy a compartir y voy a leer con ustedes ahora. Dice esto: buscan que estudiantes conozcan derechos sexuales. Ese es el titular. Pero aquí, leyendo ese artículo, hace referencia a niños de jardín de infantes, a niños de primer grado, niños de segundo grado. Entonces yo dije, a ver, ¿a qué se refieren por derechos sexuales? ¿Qué significa que un niño de jardín de infantes tiene un derecho sexual y que la escuela se lo tiene que enseñar y que los padres tienen que garantizarle que ese niño tenga acceso a sus derechos sexuales? Y entonces dice Judy González, coordinadora de la fundación, que busca difundir a través de guías educativas y charlas virtuales los derechos sexuales de los niños. Miren, derechos sexuales de los niños. Y sigue así. Buscamos que los estudiantes aprendan jugando sobre sus derechos sexuales. ¿Sí? Sobre sus derechos sexuales. Que aprendan jugando, que aprendan por medio de juegos. Los derechos sexuales, y después lo explicita, lo hace más explícito. Queremos que jueguen con temáticas y guías interactivas que hablen sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Es decir, enseñarles todo tipo de acto sexual, por ejemplo, enseñarles todo tipo de posibilidad sexual. Entonces, dice, lo más importante es que estos estudiantes no ignoren la sexualidad, es decir, que no ignoren todas las maneras habidas y por haber de tener relaciones sexuales, por ejemplo.
¿sí? Entonces, a un niño de kinder, de jardín de infantes, hay que enseñarle acerca de penetración oral, penetración anal, penetración vaginal y que experimente absolutamente todas las formas, porque solamente por medio de su experimentación es que este niño va a poder descubrir su orientación sexual. Y aquí tenemos un problema entonces, porque aquí acabo de introducir una nueva noción. Primero hablábamos de la identidad de género. Cada uno de nosotros debe descubrir su identidad de género. No somos ni hombres ni mujeres, no somos seres humanos, sino todo aquello que uno se autodetermine ser según la teoría del género. Y es por eso que han creado, por ejemplo, una lista de 112 géneros. Lo pueden buscar en mi página web, la lista de 112 géneros que han elaborado. Ahora, acá tenemos otro tema que se agrega a eso, que es el tema de la orientación sexual. Según esta teoría, es culpa del cristianismo que los hombres y las mujeres creen que el sexo solamente puede ser entre un hombre y una mujer. Lo cual también es una mentira, porque hay una cuestión fisiológica. Para que haya una relación sexual, tiene que haber una unión entre órganos reproductivos que sean complementarios. Por eso, por ejemplo, en una unión homosexual, si son dos mujeres, no hay una unión propiamente sexual. Cuando hay una unión entre dos hombres, no hay tampoco una unión de tipo propiamente sexual, porque no hay una complementariedad entre los órganos sexuales. De hecho, en una unión homosexual es muy claro, un hombre le penetra con su pene en el ano de otro hombre. Bueno, el ano no es un órgano sexual. Entonces no hay una verdadera relación sexual, ¿se entiende? Aparte de todos los problemas fisiológicos y enfermedades y contagios y demás, y daño fisiológico que eso produce. Entonces a lo que voy es que dentro de la naturaleza tenemos un diseño que hace que haya una complementariedad única entre el hombre y la mujer. Y una complementariedad que lleva a la reproducción. Por eso un homosexual nunca va a ser una persona que se reproduzca por principio. Es imposible. Lo mismo en una relación lesbiana. De hecho, cuando una pareja de lesbianas, una pareja de homosexuales quieren tener un hijo, ¿qué hacen? Tienen que pagarle a una mujer, tienen que alquilar un vientre, tienen que comprar semen en un banco de semen, tienen que comprar un óvulo. Distintas técnicas de reproducción asistida que se llama, en la cual son otras personas en realidad las que toman parte. Ahora bien, con el tema de la orientación sexual, lo que quieren enseñar es que esa identidad de género también se descubre por medio de la propia corporalidad, por la acción corporal. Y esa acción corporal tiene que ser una acción de carácter sexual. Entonces, si un niño quiere descubrir su orientación de su identidad de género y su orientación sexual, el niño tiene que tener sexo. Tiene que comenzar a tener sexo cuanto antes, porque solamente así ese niño va a descubrir su verdadera identidad. Y por lo tanto, y hay por ejemplo, feministas que propagan estas ideas y que son peligrosísimas. Aquí en mi libro yo cito una feminista radical llamada Shulamith Firestone, en la que ella dice lo siguiente: la revolución feminista tiene 4 etapas. La primera etapa, abolir la función reproductiva de la mujer, es decir, que de ahora en más no sean las mujeres las que tengan los hijos, sino que sean incubadoras, que sea la gestión artificial y demás. En segundo lugar, lograr la independencia económica de la mujer y los niños por un sistema socialista, es decir, imponer el comunismo de tal manera que la mujer y los niños reciban ayuda del Estado. En tercer lugar, incluir a la mujer y a los niños en todos los aspectos de la sociedad, de tal manera que ya no exista más la distinción hombre-mujer, adulto y niño. ¿Qué significa entonces involucrar a los niños en todos los aspectos de la sociedad? Que se puedan casar, que puedan tener relaciones con adultos, por ejemplo, que no haya ningún tipo de tabú, por así decir, al momento de tener relaciones con un niño. Y eso lo explicita después. Dice, en cuarto lugar, lograr la libertad sexual de las mujeres y los niños para que ellos hagan lo que deseen sexualmente. Y luego explicando eso, lo dice, al principio va a ser difícil, ¿cierto?, el periodo de transición. Las relaciones sexuales van a ser monógamas, pero después de muchas generaciones de vida no familiar, porque ella busca destruir la familia, una vez que borremos esa idea de familia, entonces van a haber matrimonios por grupo, grupos maritales transexuales, los cuales también involucren a niños.
y transexuales que se unan con niños. Esto es lo que buscan. Incluso, dice ella, el concepto de infancia va a ser abolido, de tal manera que los niños tengan derechos legales, sexuales y económicos, ¿sí? Que no tengan ninguna diferencia y que incluso puedan formar lazos con gente de su propia elección, de cualquier edad y de cualquier sexo, de tal manera que las relaciones entre un adulto y un niño se hayan elegido mutuamente. O sea, es increíble realmente lo que estamos escuchando, y es lo que se quiere de hecho imponer en nuestras sociedades, una especie de revolución sexual, una especie de revolución del género por el cual el hombre, el ser humano, deje de ser ser humano y sea lo que cada uno desee ser de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a sus caprichos y demás. Ahora, lo peligroso de estas teorías, porque uno podría decir, estas teorías son una locura, no las aceptamos y queda ahí, como tantas otras teorías que son una locura y que no se terminan imponiendo en la sociedad. Sin embargo, en el año 1995, las Naciones Unidas organizó una reunión en la ciudad de Pekín, en la China, en la cual hubo un congreso a nivel mundial, donde todos los países del mundo, miembros de las Naciones Unidas, enviaron sus representantes sobre la mujer. Pero lo curioso de este congreso, porque uno dirá, bueno, habrá sido sobre la mujer para garantizar su igualdad en la sociedad, que tenga acceso al trabajo, al estudio. No. Fue una conferencia en la cual se impuso la teoría del género, esta misma teoría que estoy explicando ahora, que busca entre sus propósitos también eliminar a la mujer. Y esto es una de las cosas tremendas. Muchas feministas que supuestamente luchan por la mujer, en realidad es una mentira, no luchan por la mujer, porque quieren destruir a la mujer. Quieren abolir el concepto de mujer. Una de las feministas más conocidas a nivel mundial, la que inventó el lenguaje inclusivo, Monique Wittig, y es algo que lo voy a mencionar aquí. Ella, en definitiva, ¿para qué inventa el lenguaje inclusivo? Lo inventa para, por medio del lenguaje, abolir no solamente el hombre, sino también el uso de la palabra mujer, para abolir a la mujer. Ella decía que para llevar esto a cabo hay que destruir el género en el lenguaje. ¿Por qué? Porque el idioma manifiesta la oposición política entre los sexos, porque en el idioma, ella hablaba del francés, en el idioma, en el español también, como el francés, tenemos el masculino y el femenino. Y entonces ella hay que destruir el masculino y el femenino, porque si hay que destruir el concepto del sexo, de que somos hombres y mujeres, tenemos que destruirlo en el lenguaje también. Y solamente por medio del lenguaje es que vamos a poder crear una nueva generación que piense según otro modelo, no el modelo del masculino y el femenino. Entonces hay que destruirlo. Y el primer proceso, el primer paso en este proceso, decía ella, es declarar las categorías hombre y mujer en términos marxistas, es decir, la mujer como una clase social oprimida, marginada por parte del hombre, y por lo tanto la mujer se tiene que levantar y destruir al hombre. Pero cuando la mujer destruye al hombre, debe asimismo eliminar a la mujer también en ese sistema. ¿Y qué es lo que se busca? Una sociedad feminista, lesbiana, socialista. Es lo que busca, ¿no? De hecho, en español, ustedes se habrán preguntado, porque estas feministas que hablan en lenguaje inclusivo ignoran absolutamente todo esto. Si ustedes han escuchado el lenguaje inclusivo como lo quiere imponer en la Argentina, ¿qué significa? Se elimina la A al final de las palabras, se elimina la O y se pone la E en su lugar. ¿Ustedes saben por qué se pone la E en su lugar? Las feministas no lo saben eso. En realidad es porque en francés está el masculino, está el femenino y está el neutro. Y el neutro es con E. Entonces ella, Monique Wittig, dice el lenguaje inclusivo tiene que ser un lenguaje neutro, en neutro. Y entonces las feministas argentinas, que fueron las que importaron el lenguaje inclusivo, son tan incultas que ni siquiera tuvieron el ingenio para inventarse su propio lenguaje inclusivo. Lo copiaron del francés. Y es por eso que en castellano no tiene absolutamente ni idea hablar con E en todo y no se entiende absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo copiaron del francés, porque en francés el neutro se usa la E. E incluso vemos cómo
modifican, por ejemplo, la A y la O en plural por la X, de tal manera que cada uno se autoperciba con el género que quiera. Entonces dicen saludos a todos, pero en realidad la O la reemplazan por una X, que cada uno ponga ahí lo que desea. Porque claro, ¿cómo vamos a usar una palabra que termine ofendiendo a alguien que tiene otro género? Entonces, el hablar el masculino y el femenino no es inclusivo porque no estamos incluyendo a ninguno de los 112 géneros, cual es una locura, lo cual es tremendo. Y eso realmente tiene un problema cultural y lleva un problema social y a la catástrofe moral de una nación, evidentemente. Y es por eso que yo creo que tenemos que hacer lo posible para eliminar esta doctrina política, totalitaria, ideológica del género que se quiere imponer en todos los países del mundo, desde Canadá hasta la Argentina y Chile, pasando por Bolivia, y no hay país que se salve. No hay país que se salve. Como yo les decía, esta es una teoría que fue adoptada por las Naciones Unidas en el año 95, perdón, y fue a partir de ahí que ha habido todo un proceso de mucha presión para imponer esa teoría dentro de nuestras sociedades y hacer una reforma legal, una reforma política, una reforma educativa, una reforma en la justicia, que no quede aspecto sin ser tocado por esta ideología. Y lo curioso aquí es que esta ideología está siendo propagada también por los poderes financieros más grandes del mundo. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, las grandes corporaciones, las grandes compañías mineras, petroleras, los grandes medios de comunicación, las grandes redes sociales, todos están en línea con esta misma agenda. ¿Y eso por qué es? Porque esta orden viene desde arriba también. Viene desde arriba, y cuando decimos desde arriba nos referimos a aquellos que son realmente los que mueven los hilos de la política mundial, que son, podemos decir, nombres concretos. Todos los miembros del Club Bilderberg, por ejemplo. El Club Bilderberg que se funda en el año 1950 para tratar de reordenar el mundo después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Un club que está conformado por las personas más poderosas del planeta, los dueños de las petroleras, de los medios de comunicación, los dueños de algunas de las redes sociales, los dueños de las compañías más grandes del mundo, los banqueros más importantes del mundo, todos forman parte de esto. Todos los presidentes de los Estados Unidos, hasta Barack Obama, fueron parte también de lo que se llama el Club Bilderberg. Trump, de hecho, no es parte, nunca fue parte y no ha querido ser parte, y es por eso que los medios lo están atacando a muerte, por ejemplo. Hay que entenderlo de esa manera también, porque él no pertenece a este grupo, a esta élite de dominio y de gobierno mundial. Y para eso, y para entender mejor todo esto, también yo les recomiendo que vean algunos de mis videos. Primero el curso de geopolítica, el otro curso que di de relaciones internacionales, pero también algunos videos que he dado y algunas conferencias sobre la agenda del progresismo mundial, que explica todo este plan realmente para adoctrinar, este plan para dominar a nuestras sociedades y finalmente para también destruir a la familia. Recuerden, Bolivia es un país muy rico, tiene riquezas naturales gigantescas. Bolivia, Argentina y Chile, en lo que se llama la triple frontera, lo que es la zona del Atacama en Chile, la zona de Jujuy en la Argentina, y lo que vendría a ser, yo creo que se llama Tarija, puede ser esa zona la zona es como una región, una provincia, Tarija también, aparte de la ciudad, ¿no? En esa zona, en Bolivia, en Argentina y en Chile, se encuentra la reserva más grande y la mayoría de las reservas mundiales de litio. Y eso es clave para entender esta embestida contra nuestros países, aparte que Bolivia tiene grandes reservas de petróleo, tiene grandes reservas de oro, de cobre. Históricamente, ¿no? Bolivia era el país del oro, cuando se descubre el oro en Potosí. Bolivia es un país históricamente rico en cuanto a gas natural. Es decir,
Bolivia ha sido siempre o ha estado siempre en el interés de las grandes corporaciones mundiales debido a su riqueza natural. Y es por eso que hay un intento de subyugar a nuestros países, de subyugar a nuestras economías, de tener una clase política que sea servil también a todos estos intereses internacionales para que nos continúen robando y robando y robando. A mí me da mucha lástima, por ejemplo, y saber, yo vivo en Canadá, y Canadá tiene un estándar de vida y tiene un sistema de salud pública y tiene un sistema de educación pública y de universidades y demás, que está siendo pagado con el oro que le roban a Bolivia. Y es gracioso, por ejemplo, cómo en Latinoamérica, por medio de las universidades y por medio del marxismo y demás, tratan de levantar a los bolivianos o a los latinoamericanos en general en contra de España. Dicen, España se robó el oro. En realidad no es así, porque España terminó de estar en Latinoamérica, en Argentina, en 1810, se acabó el reino español. Lo mismo en Bolivia, no sabría darles la fecha exacta, pero es por ahí. Y entonces es interesante cómo a los jóvenes hoy en día les lavan la cabeza para que se enfurezcan con algo que pasó hace 200 años. Sin embargo, es ahora que nos están robando nuestros recursos naturales. Y es por eso también que quieren destruir la familia, es por eso que quieren una población que baje, que no suba, por eso el tema del aborto, el tema de las políticas de anticoncepción, las políticas de educación sexual, las políticas de género, porque quieren una sociedad bruta, quieren una sociedad que realmente haya sucumbido ideológicamente a todo esto, porque es muy dominable. Una sociedad así es una sociedad muy fácil de dominar. Y recordemos que en Argentina, en Chile y en Bolivia están las grandes reservas de litio a nivel mundial. Y el litio, tecnológicamente, es el mineral del futuro. ¿Y eso por qué es? Porque en los acuerdos de París se han firmado acuerdos para que a partir del año 2050 la emisión de carbono sea cero. Entonces, todas las grandes compañías automotrices del mundo tienen que transformar sus vehículos a vehículos eléctricos. Pero para poder transformar un vehículo de nafta, de gasolina a eléctrico, eso significa que hay que armarle en la parte de abajo todo un entramado de baterías que, oh sorpresa, debe ser hecha con litio de Bolivia. Es decir, que todas las compañías del mundo en los próximos años van a tener que invertir en esa nueva tecnología. Y entonces es por eso que, por ejemplo, personajes como Soros, personajes como Bill Gates, están haciendo inversiones gigantescas en nuestros países para sacar provecho de eso. Y por eso tiene que ver toda esta cuestión del feminismo, toda esta cuestión ideológica, toda esta cuestión del aborto, está todo muy relacionado. También hay que recordar que la cuarentena también tiene mucho que ver con eso, porque la cuarentena apunta no a prevenir que la gente se enferme y se muere de coronavirus, sino que apunta a quebrar las economías de nuestros países. Porque cuando quiebre la economía, y va a quebrar de Argentina, cuando quiebre la economía chilena, cuando quiebre la economía de Bolivia, entonces ahí es cuando estos bancos y estas multinacionales y estos organismos financieros van a venir al rescate de nuestros países, pero no lo van a hacer gratis, sino que es ahí cuando vienen por todos nuestros recursos. Y entonces, desde un punto de vista geopolítico, Bolivia, Argentina y Chile tienen una oportunidad gigantesca de crecer y de ponerle un freno a todo este proyecto mundial contra la familia y demás, diciendo, estos son nuestros recursos. Y es por eso también que es importantísimo, yo creo, el frenar toda esta embestida de la ideología de género y tantas otras ideologías por medio de una política fuerte, una política que le ponga freno a todo esto que está ocurriendo en nuestros países. Y a mí me parece importantísimo entonces involucrarse en la política, involucrarse en nuestras leyes, involucrarse en la educación, porque es la única manera en que vamos a poder salvar a nuestras patrias. Recordemos que Argentina, Bolivia, todos los países de Latinoamérica, en realidad siempre fuimos uno. Tenemos el mismo idioma, tenemos la misma cultura dentro en términos generales. Uno puede ir a Bolivia y en Bolivia no se siente como en otro planeta, como le pasaría si uno se fuese a un país árabe, por ejemplo.
y si un boliviano va a la Argentina, que está lleno de bolivianos en la Argentina, no se sienten en otro planeta. ¿Sí? Es muy fácil acomodarse y somos países, siempre hemos sido países hermanos y es por eso que todos nosotros nos tenemos que unificar y tenemos que tener una gran conciencia. Yo creo que esta batalla en contra del aborto, a favor de la familia, a favor de la vida, nos tiene que unificar porque es la única manera en que vamos a poder despertar a nuestros pueblos para que realmente le pongan un freno a esta embestida de los grandes poderes internacionales que quieren imponer ideologías que solamente buscan destruirnos a nosotros, a nuestras familias y a nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo, por la excelente explicación acerca de la ideología de género y cómo nos describes tan gráficamente con tantos ejemplos de cosas que están ocurriendo realmente en el mundo y como tú dices, a veces nos quieren enseñar a enfurecernos o a culpar a cosas del pasado, a gente que ya ni existe, que ni idea tenía de lo que iban a pasar en estos tiempos, para hacernos olvidar quienes realmente nos están haciendo daño hoy en día, ¿no? Pablo, mientras tú nos dabas esta explicación, a mí me iban llegando una lluvia de preguntas en el chat de Zoom. Quiero agradecer a todos por su presencia y por expresar sus preguntas. Voy a tratar de que Pablo pueda responder a todas y cada una oportunamente. Vamos con la primera. Es de Mariana. Nos dice, ¿cuál es el fin de la ideología de género? ¿Qué buscan? Bueno, yo creo que lo que más o menos expliqué a lo largo de la conferencia, buscan destruir el concepto de naturaleza humana y reemplazarlo por el de identidad de género. Es decir, que nos olvidemos de que somos hombres, que nos olvidemos de que somos mujeres y que cada uno, a la fuerza o por elección personal, descubra otra realidad dentro de sí mismo. Ok, muchas gracias. Roxana nos pregunta, ¿cree que los homosexuales tienen alguna patología? La homosexualidad no es una... vamos a replantear esa pregunta. Por ejemplo, alguien podría decir, ¿cree que Pablo Muñoz Iturrieta tiene una patología? Y uno podría decir, bueno, tal vez Pablo Muñoz Iturrieta tiene cáncer, por ejemplo. Capaz que tiene cáncer de hígado. O Pablo Muñoz Iturrieta en un momento de su vida yo tuve meningitis, por ejemplo. Entonces, si alguien me preguntaba en ese momento, ¿tiene Pablo Muñoz Iturrieta una patología? Sí, tiene una patología, pero tiene que ver con su propia identidad y demás. No, simplemente es otra cuestión, una bacteria que penetra el cerebro y que lo puede matar a uno. Entonces, con respecto al homosexual, pueden ser que tengan patologías, ¿cierto? Pero ¿es realmente la homosexualidad, la conducta homosexual, una patología? Más que una patología, la homosexualidad es una atracción que ellos nunca eligen. Por eso es mentira cuando dicen que uno tiene que elegir su orientación sexual. Ellos nunca le eligen, sino que es algo que se desarrolla y se da de un modo, por así decir, natural, debido a ciertas vivencias personales en la niñez, en la juventud, y muchas veces relacionado con una mala relación con el padre del mismo sexo. Entonces, un niño que tiene una muy mala relación con su papá, ese vacío que esa relación crea, en algún lugar el niño la tiene que buscar. Por eso es importante saber que la homosexualidad en realidad no tiene absolutamente nada que ver con el sexo, por más que haya mucho sexo o quieran meterle sexo, sino que en realidad la homosexualidad es un problema sentimental, es un problema de los afectos que estos niños o estos jóvenes o estos adultos buscan llenar por algo que nunca tuvieron. Lo mismo pasa con una mujer que tuvo una mala relación con su madre, que necesita de esa imagen, o que tuvo una muy mala relación con su padre y se bloquea psicológicamente hacia un hombre. Y por eso, en realidad, en todas estas personas siempre observamos un trauma y una herida que hay que superar. ¿Y cómo se cura eso? ¿Cómo se supera? Por medio del amor. Y especialmente en el mismo entorno familiar que lo creó. Ese es el caso ideal, que la misma madre, el mismo padre que fueron parte de la formación de ese niño traten de reparar esas heridas. Y es increíble cuando los padres trabajan y perseveran por años en reparar esas heridas. Finalmente esas heridas se terminan cerrando y a ese joven naturalmente le surge la atracción hacia el sexo opuesto. Porque en realidad
tenemos que mencionar las cosas como son. Ellos nos quieren dar la idea de homosexualidad como si fuera una identidad. Y no es una identidad, es una atracción. Y es una atracción que se desarrolla por distintos motivos. Y así como esa identidad tarda muchos años, esa atracción, perdón, tarda muchos años en desarrollarse, tarda muchos años en curarse también. Pero se cura, sí se cura, se supera. De hecho, hay cantidad de casos de personas que fueron activamente homosexuales, que estuvieron dentro de la comunidad LGBT y que hoy en día están casados, hoy en día han superado sus problemas y ellos mismos testimonian de que sí, de que es posible desarrollar nuevamente la atracción hacia el sexo opuesto, es posible, porque en realidad lo que ellos llaman la homosexualidad es una especie de heterosexualidad herida y es una herida que hay que curar. Muy, muy interesante la definición, Pablo, muchas gracias. Tengo otra pregunta que dice, ¿la ideología de género busca legalizar o aceptar la pedofilia? Sí, ciertamente que sí, porque dentro del movimiento que propone la ideología de género, ellos presentan a la pedofilia como una orientación sexual. Y es una orientación sexual válida. Los textos que yo leí ahora de Shulamit Firestone, ella dice que cuando lleguemos a destruir la noción de la familia y las categorías de hombre, de mujer, de niño, de adulto, como la edad no importa, porque eso es otra cosa que dicen ellos, la edad no importa, porque hay que restringirse de acuerdo a la edad. Y si un niño de 4 años quiere tener relaciones con un hombre de 40, ¿qué tiene que ver la edad con todo esto? Entonces, es increíble cómo ellos buscan destruir todo tipo de barreras naturales y buscan legitimizar culturalmente la pedofilia y todo tipo de aberración sexual, también el sexo con animales, cualquier tipo de actividad sexual para ellos es válida en tanto y en cuanto sea elegida. Muy bien. Tenemos presente a nuestro amigo Arturo del Instituto Libremente aquí en La Paz. Él nos pregunta, ¿qué les diría a los jóvenes para que se den cuenta del peligro que representa la ideología de género y por qué es un peligro? Pero aún así son los idiotas útiles que definen estas ideas. Muy bien, yo creo que hay que entender bien el contexto por el cual se desarrolla, por ejemplo, la atracción hacia el mismo sexo, por el cual un niño puede desarrollar un trastorno de identidad de género. Y cuando uno conoce la historia, porque los niños o los jóvenes los confunden mostrándole casos particulares en los cuales un niño siempre dijo ser niña, por ejemplo, y está seguro de que es niña y actúa como niña. Entonces los jóvenes se confunden y dicen tal vez es una niña atrapada en el cuerpo de un niño. Capaz que está atrapado en el cuerpo equivocado. Tal vez su cerebro es de mujer. De hecho, los ideólogos del género usan de mucha mentira. Ellos es una especie de falsa ciencia, porque ellos dicen, no, lo que pasa es que en esos casos las neuronas o la estructura cerebral o el cerebro de esas personas es la del otro sexo, lo cual es una gran mentira. Lo que hay que entender es qué es lo que lleva a un niño, a un joven, a una persona a querer ser del sexo opuesto o pretender ser de alguno de estos 112 géneros, como dicen. ¿Qué es? Y siempre hay una historia que es muy compleja, en la cual hay mucho abuso sexual muchas veces, en la cual hay rechazo por parte de los padres. Puedo contar casos en los cuales transexuales a mí me contaron, luego de haber superado su transexualidad y demás, o en el proceso de superarla, que un hombre que yo conocí, él se hizo mujer porque su madre lo insultaba y lo golpeaba y lo abusaba por haber nacido varón, porque la madre estaba obsesionada con tener una mujer. La madre tenía un problema psicológico gigantesco, que es el trastorno de dolor del género, cuando la madre quiere que el hijo sea del sexo opuesto y se trastorna psicológicamente y lo viste de nena, por ejemplo, lo golpea por no ser varón. Conocí otro caso de otro niño también que desarrolló un trastorno con respecto a su propia identidad. Y la madre me contaba que ese niño, cuando tenía 2 años, se quería cortar el pene con un cuchillo de la cocina. Todo el tiempo. La madre tuvo que esconder todos los cuchillos porque el niño se quería cortar el pene. Bueno, ¿cuál era la historia? Y ese joven, los grupos en Colombia LGBT ya lo querían hormonizar, le querían hacer operación, porque claro, el niño estaba rechazando su sexo porque estaba atrapado en el cuerpo equivocado. En realidad, ese niño estaba siendo abusado por un tío. Y entonces el niño
él, en su conciencia, él comparaba y decía, ese hombre tiene un pene y yo tengo un pene. Entonces el niño se quería cortar el pene como manifestación de ese rechazo al abuso sexual. Yo les puedo asegurar que en todos los casos de transexualidad o de niños que desarrollan esta disforia de género y demás, hay un abuso sexual, hay rechazo de los padres, ya sea el papá, de la mamá, o hay una ausencia del papá o de la mamá, y muchas veces el niño quiere llamar la atención. Hay otros casos en los cuales los padres están haciendo lo que pueden, pero sin embargo se desarrolla una transexualidad en el niño, un trastorno de la propia identidad, porque, por ejemplo, conozco el caso de una familia amiga muy buenos que tuvieron un varón, después tuvieron una niña y la niña nació con un problema de discapacidad. Y eso pasa mucho. Cuando viene un niño con problemas de discapacidad, los padres le dan toda la atención, porque están en el hospital todo el tiempo, por las operaciones, por todo lo que significa que ese niño se puede morir y el otro niño se resiente. Y el otro niño muchas veces cae en la transexualidad, es la manera de llamar la atención. Es increíble eso, ¿no? Conozco casos aquí en Toronto de niños que cayeron, jóvenes que cayeron en la transexualidad porque la mamá era madre soltera, la mamá trabajaba muchas horas para poder mantenerse porque la vida es muy cara y entonces no veía nunca al niño. Pero la mamá sí pasaba mucho tiempo con la niña, se la llevaba al trabajo y entonces el niño, para llamar la atención, comienza a actuar como niña porque es el modo como a veces los niños reaccionan para llamar la atención de los padres. Entonces, en todos estos casos tenemos que preguntarnos esta pregunta esencial. ¿Qué hace que esa persona quiera ser de otro sexo? O muchas veces el niño no quiere ser de otro sexo, simplemente no quiere ser del suyo por algún trauma de abuso, por abandono, por la situación que sea. Gracias, Pablo. Gracias por la respuesta. Bastante amplia. La siguiente pregunta que tenemos es de Mariana, que dice, ¿el aborto es una rama de la ideología de género? Ciertamente, sí. Está muy relacionado con la ideología de género, porque según el feminismo, en los años 70, cuando comenzaron a luchar por la legalización del aborto en Canadá, que se hizo en el año 67, y en los Estados Unidos en el 73, ellas querían tener el aborto porque decía que era la única manera de alcanzar la igualdad entre el hombre y la mujer, lo que ellas llamaban la igualdad de género. Y ellas decían, la causa de desigualdad más grande, eso era lo que decían en ese momento, es el aborto. Ahora dicen que es el sueldo, que no están dirigiendo compañías, van a meter cualquier cosa. Pero en ese momento la excusa era el aborto, porque decían ellas, si yo me quedo embarazada, ya hay una diferencia con el hombre. Entonces es interesante entender eso, que las feministas al buscar el aborto simplemente buscaban, de alguna manera, masculinizar a la mujer, volverla hombre, porque ellas decían, si la mujer queda embarazada ya no es igual al hombre, y entonces a la mujer hay que garantizarle el derecho al aborto, o el acceso al aborto, como decían en esa época, en función de la igualdad de género. Por eso la ideología de género es el fundamento de base del aborto, está muy relacionado a la ideología de género con el aborto. La ideología de género vendría a ser la ideología que explica entonces la búsqueda del aborto por parte de estas feministas, que por otra parte nunca se van a quedar embarazadas porque son indeseables, porque odian al hombre y porque en esas relaciones lesbianas nunca pueden quedar embarazadas tampoco. Entonces luchan por el aborto de la vecina, no la de ellas tampoco, ¿no? Ok. Paso a la siguiente pregunta entonces. Franklin Argandoña nos pregunta, ¿por qué una persona se hace transexual? ¿Es una enfermedad? Bueno, esto va relacionado a la pregunta de la patología, ¿no? Sí, y con todo lo que acabo de explicar recién del por qué una persona se hace transexual, pero voy a responder lo otro que dice, si es una enfermedad, sí es una enfermedad. Dentro de la transexualidad no existe una transexualidad, hay muchos tipos de transexualidades. Sí, están en los casos de niños, por ejemplo, que rechazan su propio sexo porque son abusados o rechazados por sus padres o quieren llamar la atención, se llama el trastorno de identidad de género, que en la actualidad le cambiaron el nombre porque no quieren que se llame trastorno y le llaman disforia de género. Pero es interesante, porque la disforia es un trastorno también, como la bulimia, como la anorexia. Trastorno de identidad de género. Pero también hay otros tipos de trastornos que llevan a la transexualidad. Uno de ellos es la homosexualidad reprimida.
es otro trastorno por el cual el joven, el hombre, desarrolla atracción hacia el mismo sexo, tiene relaciones con hombres. Este no se da en mujeres, se da solamente, generalmente se da también en mujeres, pero la mayoría de los casos son hombres. Hombres que son homosexuales y ellos tienen relación con hombres, pero ellos tienen conciencia de que eso está mal. Ellos saben que sus padres no lo aceptan, saben que su madre no lo aceptaría. Y entonces ellos dicen, si yo fuese mujer, la sociedad no me rechazaría. Si yo fuese mujer, mi madre me aceptaría. Si yo fuese mujer, ya no cometería un pecado. Y entonces, ¿qué hacen? Se convierten en mujeres. Pero lo interesante es que estos hombres tienen relaciones con hombres. Por eso ahí se da cuenta uno de que en realidad ese trastorno es el de la homosexualidad reprimida. Y otra cosa interesante es que ellos se ponen sus pechos, quieren parecer mujeres, pero nunca se cortan el pene, por ejemplo. ¿Por qué no se cortan el pene? Porque quieren tener relaciones homosexuales y nunca se juntan con una mujer, siempre se juntan con un hombre. Ese es otro tipo de trastorno de la transexualidad. Otro tipo de trastorno que lleva a la transexualidad es lo que se llama la autoginefilia. ¿Qué es la autoginefilia? La autoginefilia es un nombre de una enfermedad, un trastorno psiquiátrico que hace que el hombre se excite sexualmente con una mujer, como corresponde naturalmente, pero solamente se excita cuando ese hombre se viste de mujer. Por eso se dice autoginefilia. Gine significa mujer, file es amor por la mujer cuando es uno mismo. Entonces, estos hombres, por ejemplo, que desarrollan, esto es un trastorno psiquiátrico, están casados, por ejemplo, y para poder excitarse sexualmente se visten como la esposa, se ponen la ropa interior de la esposa, se ponen la bombacha de la esposa, se ponen el corpiño de la esposa. Y llega un momento que esta enfermedad se va profundizando hasta que necesitan cada vez más. Entonces llega un momento que se hacen los pechos, si bien son hombres, pero ellos para excitarse se hacen los pechos y después en casos extremos, cuando esta enfermedad se agrava, terminan amputándose el pene y demás. Pero ellos se vuelven locos porque en realidad ellos quieren tener placer sexual como hombres, pero cuando se cortan el pene se les acabó el placer sexual. Entonces ahí muchas veces se suicidan y demás, porque está muy relacionado perversiones sexuales y obsesiones sexuales. O sea, son enfermedades graves, son trastornos parafilias que se llama dentro de la psiquiatría. Dentro de las parafilias tenemos el transvestismo, que son los hombres que se visten de mujeres, pero muchas veces llega al extremo de amputarse sus órganos sexuales y demás, que es lo que se llama la autoginefilia. Dentro de estas parafilias está la pedofilia, por ejemplo, hombres que llegan a un trastorno tal que se excitan por niños, hay otros que se excitan con animales, hay otros que se excitan con muertos, son todos ya trastornos y depravaciones sexuales que se las llama, ¿no? ¿Y eso por qué es? Porque cuando la persona humana misteriosamente le abre la puerta a todas estas cosas, eso es un camino en caída y siempre va profundizando hasta que toca fondo. Y por eso muchas de estas actitudes están criminalizadas. ¿Por qué están criminalizadas? Porque violentan bienes jurídicos de otra persona, como es la integridad sexual de una persona cuando los violan, por ejemplo, y demás. Entonces, ¿es la transexualidad un trastorno? Sí, no hay que tener miedo de decirlo, aunque ellos nos quieran condenar por eso, pero es un trastorno y es importante decirlo porque eso también es en beneficio de esas personas. Ellos necesitan tratamiento psiquiátrico, necesitan de ayuda. Gracias, Pablo, gracias por la explicación. Bueno, tengo muchísimas preguntas más. Ya estamos llegando a la hora tope de esta conferencia. Gracias a todos por el interés que están demostrando. Voy a pasar a leer 2 preguntas más, si estás de acuerdo, Pablo, y con eso pasamos a cerrar la conferencia. Una de las preguntas importantes que considero que deberías responder es ¿qué material recomienda para proporcionar conocimiento a un millennial que no conoce nada respecto a la ideología de género? Pregunta de Isabel Thompson. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Esa es la razón por la cual yo escribí este libro, porque yo dije, hay que darle a nuestros jóvenes, a nuestras familias, a nuestros educadores un libro en el cual ellos puedan aprender realmente todo esto, educarse, y aquí se plantean cantidad de argumentos en contra de la ideología de género, de tal manera que una persona lo puede leer y convencerse de que esto es una mentira. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. Este libro lo han leído muchos jóvenes de 13, de 14, de 15 años. Y les resulta muy atractivo el libro y los atrapa, como me dicen ellos. Este libro lo leen profesionales, médicos, psicólogos, psiquiatras, y que también me han dado
realmente muy buenas referencias. Lo han leído padres de familia, educadores, muchos educadores en la Argentina, como tienen que dar obligatoriamente las clases de educación sexual, están dando con este libro y a los jóvenes les encanta. Esta mañana, unos jóvenes de 17 años de la Argentina me escribieron que tienen que hacer un trabajo práctico para la escuela y están usando este libro, va a ser en base a este libro, por ejemplo. Entonces es un libro que realmente atrae a los jóvenes. Pero lo curioso es que este es un libro que lo han leído transexuales también. Muchos transexuales, tratando de entender su realidad, lo han conseguido, han venido a mis conferencias, lo han comprado y después ellos se comunican conmigo y me dicen palabras como estas: lo que yo leí en este libro nunca nadie me lo había explicado. Ahora me entiendo a mí mismo, ahora entiendo por qué yo desarrollé esto, ahora entiendo por qué tengo esta confusión. Porque les voy a decir otra cosa. Estas personas transexuales son conscientes de que tienen una confusión y ellos se dan cuenta de que están confundidos. Ellos se dan cuenta y tienen muchas dudas. De hecho, un transexual de los Estados Unidos me contó que en los Estados Unidos hay como grupos, así como hay grupos de alcohólicos anónimos, hay grupos de transexuales que se reúnen, grupos de apoyo, y el primer paso dentro de esas reuniones que ellos tienen, el primer paso es cerrar los ojos y decir quién tiene dudas acerca de lo que hizo. Y lo curioso es que ellos cierran los ojos y todos levantan la mano. Eso me contó ese transexual. Todos dudan. ¿Y por qué tienen ese grupo de apoyo? Porque todos dudan de las operaciones que se hicieron, todos dudan de los tratamientos hormonales, todos dudan porque tienen una confusión gigantesca y muchas veces esa salida que les habían prometido era una mentira. Un doctor argentino, cuando hicimos la conferencia sobre terapias hormonales en niños, que les recomiendo verla en mi canal de YouTube, él contó una anécdota muy interesante. Él fue a una conferencia de urólogos en los Estados Unidos, la Asociación de Urología de los Estados Unidos, y había un grupo de transexuales afuera. Y él pensó que esos transexuales estaban ahí para pedir que estos médicos les hagan operaciones, y resulta que cuando él fue a verlos y los saludó, estaban ahí para quejarse porque les habían destruido sus vidas por medio de estas operaciones de reasignación de sexo. Así que yo creo que este libro, estoy haciendo yo las tratativas para ver cómo hacerlo llegar a Bolivia, porque hay mucha gente que lo está pidiendo y hace mucha falta formarse bien. Y sí, justamente te iba a comentar que mientras estás hablando del libro, me llegaron 3 mensajes pidiendo cómo pueden conseguir el libro en Bolivia. Así que lo vamos a esperar. Ojalá que pueda llegar muy pronto, estimado Pablo. La última pregunta, antes de pasar a la última pregunta, quiero hacerte llegar un mensaje muy simpático que me hace llegar nuestra amiga Kesha Hurtado de la agrupación Redes. Ella te manda sus felicitaciones por la excelente exposición y lamenta mucho no haberse podido quedar hasta el final. Ahora bien, pasamos a la última pregunta. Es de nuestro amigo Edgar Calderón. Él dice: alguien dijo, dame un trastorno y te daré una ideología. Los grupos feministas y LGBT se especializan en la manipulación política de los traumas y frustraciones personales. ¿Cuál crees que es la mejor manera de combatir esta práctica que instrumentaliza el dolor de los seres humanos? Muy bien, muy acertado el comentario. Estos grupos políticos lo que hacen es politizar el trauma, el dolor ajeno, esas heridas para sacar un provecho personal, un provecho político, un provecho económico. Entonces yo creo que la mejor manera de combatir con todas estas mentiras que ellos proponen es denunciando esas mentiras y demostrando por qué. Demostrando desde el punto de vista científico, que muchas veces toca el campo de la genética, toca el campo de la psicología, el campo de la psiquiatría, el campo de la embriología. Hay que realmente desmantelar todo este fraude que nos han impuesto y eso va a requerir de formación, va a requerir de mucho debate, va a requerir de mucha información para así poder rebatir uno a uno todos los puntos que nos quieren imponer. Porque es así, yo coincido totalmente con esa frase. Ellos están haciendo un uso político de la persona y están haciendo un uso de los trastornos, de los dramas, de las heridas de todas estas personas, lo cual es un crimen realmente. Y por eso yo en la introducción a mi libro, el libro comienza con esta frase que voy a leer ahora en este momento. Dedico este libro a todas las víctimas de la ideología de género, es decir, son víctimas. Son personas que han caído víctimas de esta ideología totalitaria que trata de justificar y trata de legitimizar trastornos
que son muy graves, que necesitan de tratamiento, pero sin embargo ellos lo elevan a una cuestión de identidad de género, una cuestión de derechos humanos y demás. Ok, Pablo, muchísimas gracias. Ya hemos llegado prácticamente al final. Nuestra compañera Roxana va a estar a cargo del cierre. Pero Pablo, no te puedes ir sin darnos una yapa. Una última pregunta más. Es de nuestro amigo Ale Gómez. Dice, 1000 saludos, Pablo. Un cálido abrazo desde Beni, Bolivia. Tengo una pequeña duda. ¿Cómo funcionaría el lenguaje inclusivo en otros idiomas como el inglés o el portugués? Bueno, muy bien. En portugués no sabría decir cómo lo están implementando, pero sé que lo están implementando. Yo creo que igual que en español con la E. En inglés es interesante, como no tenemos masculino y femenino, en Canadá existe el lenguaje inclusivo, lo que han hecho es crear un pronombre por cada género. De hecho, aquí en Canadá tenemos ya una lista de 77 pronombres. Y si yo no me dirijo a una persona de acuerdo a un pronombre, yo ni me lo sé, pues son imposibles de aprendérselos, son tan complicados. Los han inventado para cada género un pronombre. Si yo a una persona me dirijo a esa persona y en vez de decirle el pronombre Sir, por ejemplo, uno de los que han inventado, y en vez de decirle eso le digo él o ella, esa persona me puede demandar y llevarme a la Corte de Derechos Humanos y yo termino en la cárcel en Canadá. Es decir, es un totalitarismo absoluto. Y el himno nacional de Canadá tenía una frase que hablaba de los hijos de esta tierra. Los hijos en plural, haciendo referencia a hombres, mujeres, los hijos, por ejemplo, los hijos de mi patria, Bolivia. Cuando uno dice los hijos, hace referencia no a los hombres, sino a hombres y mujeres. De hecho, la palabra hombres o hijos es inclusiva. Lo que es exclusivo es la palabra mujer, niña, porque hace referencia solamente al sexo femenino. Y entonces el Parlamento de Canadá en el año 2017 hizo que el himno de Canadá sea inclusivo, el lenguaje inclusivo. Sacaron toda referencia al sexo, sacaron la palabra hijos, los hijos de tu patria. Y yo en Argentina les he dicho, recuerden que van a, en cualquier momento, transformar el himno nacional argentino en inclusivo. Y eso es tremendo, ¿no? Ya están cambiando nuestros símbolos patrios. En Argentina ya están izando la bandera LGBT en lugar de la bandera argentina. Y eso en Bolivia no lo tienen que permitir. En Bolivia, si hacen eso, a las banderas esas hay que quemarlas, porque no son las banderas que representan una persona, representan una ideología globalista que viene a destruir a nuestras familias. Entonces, si ustedes me piden un consejo, a las banderas LGBT hay que quemarlas, hay que bajarlas y hay que obviamente hacer la aclaración. Acá no estamos en contra de esas personas, porque en definitiva son ellos los que están usando a las personas, son ellos de los que están usando estos trastornos. Muy importante esta respuesta. Hacerte notar que en el himno boliviano, en la tercera parte, dice que los hijos del grande Bolívar. Quizá ahí nos quieran atacar también. Sí, los van a atacar ciertamente a los grandes bolivianos, así que por eso tienen como pueblo, tienen que luchar contra toda esta ideología. Muy bien, y ahora sí, a todos, muchísimas gracias por sus preguntas. Lamento mucho no haber podido hacerle llegar a Pablo todas. Pablo, te comprometo a que tenemos que hacer una segunda parte de esta charla. Seguro. Muy, sí. muy interesante. Roxana, querida, te doy la palabra para el cierre. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un verdadero honor de parte de todo el equipo de Salvemos las Dos Vidas. Yo considero que ha sido muy enriquecedor para todos. Hay mucha gente que está confundida y la idea es sacarlos de esa confusión, ¿no? Nos quedamos con preguntas, inclusive en Facebook, pero por cuestiones de tiempo no las vamos a decir, pero con el compromiso de invitarte para una siguiente oportunidad para contestar muchas preguntas en torno a otros temas, como por ejemplo lo que habíamos conversado del Mutún, del tema del litio y demás, ¿no? Que también nos interesa mucho a nosotros los bolivianos y es parte de todo este contubernio, ¿no? Agradecerte y a todos ustedes, queridos amigos que han presenciado esta charla magistral. Lo pueden seguir en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter y un canal en YouTube como Pablo Muñoz Iturrieta, tal cual su nombre, por favor. Y a nosotros en Salvemos las Dos Vidas en Twitter, en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias a todos y sigue abierta la posibilidad de invitarlo de nuevo a una nueva experiencia. Muchísimas gracias, Pablo.
Muy muchas amable. gracias, sí, muchas gracias a ustedes también. Espero algún día también visitarlos en Bolivia. Es decir, más Sería fácil hermoso. llevar el libro. Pero ciertamente a todos ustedes les digo que estoy haciendo y viendo la posibilidad de cómo hacer llevar los libros de la Argentina a Bolivia, ya que con todo esto de la cuarentena y demás se ha dificultado, pero de alguna manera vamos a hacer llegar el libro a Bolivia y seguro que voy a contar con la ayuda de todos ustedes también para poder distribuirlo y demás. Gracias a Claro que, todos. claro que Sí, sí. muchas Claro gracias. que sí. Gracias a todos los que han estado escuchando. Si han quedado más preguntas, me pueden contactar por la página web. Yo trato de responder cuando pueda, pero obviamente que tenemos que hacer alguna otra conferencia y seguir hablando de estos temas que son tan importantes para nosotros. Muchas gracias. Gracias, Chao, Pablo. Pablo. Chao, chao. Gracias. Gracias a Muchas todos por asistir. Que estén gracias muy a bien. todos. Muy Hasta otra buenas oportunidad. tardes. Chao, chao.